Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de la Logia Blavatsky. Es la sesión número 15. Estamos estudiando el libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Vamos por el capítulo 2, significado de la anunciación. Gracias a todos y adelante, querido Antonio. Muchas gracias, Caro. Como siempre, les doy una fraternal bienvenida a todos. Vamos a continuar con el estudio y el análisis, los comentarios que estamos haciendo a estos textos interesantes bajo la visión de la teosofía con relación a la vida del Señor Cristo. Entonces, empezamos con este párrafo. Viene enseguida en Lucas 1, 45 a 55, el Magnificat, o himno de María que revela y retrata bellamente el estado mental espiritual superiormente elevado de María y que apoya la versión mística de la Natividad de Jesús. Y dice así: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho maravillas en mi favor. Y santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le aman. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y elevó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Recordemos que el estado de conciencia de María es un estado elevado, sobre todo porque recordemos que en la sesión anterior vimos cómo visitó en la montaña donde vivía Isabel o Elizabeth con Zacarías, que hizo la visita, y recordemos también que cuando hablamos de algo elevado, como es una montaña, estamos hablando de un estado de conciencia, en este caso, que se logra a través de la meditación cuando se está en este plano. Entonces, dice aquí, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Recordemos que humildad no quiere decir pobreza material, sino mansedumbre, es decir, una paz interna que nos permite aceptar incondicionalmente todo aquello que sabemos que es bueno para nosotros. ¿Las centras un poquito? Eso, a ver, ahí. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho maravillas en mi favor. Sí, claro está que en este caso el poderoso ha hecho maravillas en mi favor. Pudiéramos decir que el poderoso, independientemente de lo que quizás diga más abajo el señor George, creo que no, perdón, el señor Hodgson, creo que no hace comentarios, pero yo creo que en este caso se refiere al poderoso, al espíritu, ¿no? El espíritu que está en el hombre, al Atman. Dice, y santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le aman. Es decir, efectivamente, el Atma, que es la chispa divina, es santo porque es el espíritu divino y está lleno de amor, de misericordia. Y dice, alcanza de generación en generación a los que le aman, es decir, a los que
se identifican con con ese espíritu, con ese poder, entonces, efectivamente, todo esto, todo este amor alcanza de generación en generación, no muere, porque al contrario, va creciendo en la medida que se va evolucionando. Luego dice, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Es decir, que una vez que vamos creciendo espiritualmente, que vamos creciendo en sabiduría, las fuerzas, digamos, del mal o del materialismo se van dispersando, se van diluyendo, se van haciendo a un lado. Eso es lo que yo veo acá. Entonces se acaba la soberbia. ¿Por qué? Porque es el amor el que toma su lugar, en lugar del orgullo, por ejemplo, de la vanidad, está el amor por delante o por encima. Derribó a los potentados de sus tronos y elevó a los humildes. A los potentados, en este caso, eh, pues aquellos que podemos interpretar, aquellos que estaban, digamos, apersonados, aquellas emociones, aquellas ideas de egoísmo que estaban entronizados en la personalidad. Y entonces son removidos, desde luego, son derribados, como dice aquí. Y elevó a los humildes, es decir, a los que siguen las leyes de la sabiduría, pues evidentemente son elevados. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Aquí yo creo que los hambrientos son los que tienen hambre espiritual. Y una vez que colman o que satisfacen esa hambre espiritual porque tienen contacto, realizan acciones que corresponden a lo espiritual, entonces eh, aquellos, aquellos ricos, digamos, en defectos, ricos en egoísmo, en vanidad, en orgullo, pues fueron despedidos sin nada, ¿no? Eso en la personalidad, estamos hablando de la personalidad de María, porque todo eso se borró, por supuesto, una vez de que se elevó a una condición tal que le permitió ya hacer todas estas cosas, así como yo lo interpreto. Puede, desde luego, haber otras interpretaciones, por supuesto. Y si alguno tiene otra interpretación, pues aquí estamos para que puedan expresarlo. Oye, Enríquez, voy a ser un poco repetitivo en cuanto a por qué de no se expresó los evangelios de esta manera que lo estamos entendiendo a través del señor Hodgson. ¿Por qué? ¿Qué no era más fácil? ¿Qué no era más entendible? ¿Qué la gente no podría entenderlo mejor? ¿Por qué pudo haber sido esta manera de expresarlo que realmente no se entiende realmente lo que el mensaje real? Gracias. Se, se entiende que originalmente, sin llegar a esas explicaciones, como tú dices, tan exhaustivas o tan profundas, o más allá, más digamos, eh, más abiertas, pues ya hemos dicho que pues tiene varias razones, ¿no? Originalmente, según se dice, pues sí tenían otra, otra explicación, digamos. Había cosas más claras. Sin embargo, también todo esto, como lo dijo que le preguntan al Maestro Jesús, sí, porque a ellos les hablas en parábolas, ¿sí? La respuesta fue contundente, porque viendo no ven, oyendo no oyen y ni entienden, ¿sí? Entonces, eh, algo tenemos que hacer.
los seres humanos. En este caso, tenemos que estudiar, como lo dicen los sabios, los maestros de Blavatsky, por ejemplo, pues ellos dicen que hay que intentar hacer las cosas de tal manera que en este caso pudiéramos comprender. Y para eso, pues, como ya lo expliqué en alguna ocasión, pues llegan seres humanos con esa luz, con ese entendimiento, para poder ir aclarando lo que se dijo. Desde luego que es una interpretación. Creo que el doctor Hartman tiene también un libro donde explica también esto y quizá haya diferencias en cuanto a la manera de abordar los temas, pero sí. Entonces, resumiendo, no se puede dar todo aclarado, porque finalmente, en un momento determinado, pues no le serviría de gran cosa a la humanidad en ese sentido, ¿no? Y además es necesario que pongamos en juego las capacidades del raciocinio para que podamos avanzar, porque si nos lo dan todo ya digerido, entonces no tiene sentido que, que estemos aquí. Debemos buscar, porque si nos dan ya todo digerido, entonces no avanzamos, no evolucionamos. La mente no evoluciona. El propósito es que la mente evolucione, que se llegue al raciocinio eh, más elevado, en tanto que las escrituras, los escritos, los textos están ahí y bueno, pues cada uno va interpretándolo. Para nosotros, los estudiantes de teosofía, debe quedarnos claro que en todos los textos teosóficos que están en las religiones, desde luego, siempre hay más de un sentido. No debemos apegarnos o declarar que es un solo sentido el que está ahí y entonces nos apegamos a la letra muerta. Y yo creo que eso no es correcto. Siempre tenemos que ir más allá, sobre todo ahora que conocemos, bueno, entendemos que el hombre es septenario, por ejemplo, que todo el cosmos es septenario y demás, todo en el universo es septenario. Y ese tipo de cosas, ¿no? Que antes no las conocíamos y que ahora ya podemos nosotros decir, ya lo estudié y ahora sé que hay estas cosas, que el hombre está integrado por 7 principios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos descubriendo y yo creo que es importante que lo analicemos desde el punto de vista de la teosofía, porque eso nos ayuda, por lo menos, a pensar o a repensar o a crearnos más dudas, pero es importante, yo creo. Sí. Lucas añade que María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego se volvió a su casa, entre comillas. La casa puede simbolizar la personalidad mortal compuesta de 4 vehículos: mente concreta, emotividad, vitalidad y el cuerpo físico, a la cual tiene que regresar el yo superior después de cada fase de elevación espiritual y someterse a sus limitaciones. Aquí está hablándonos de los pasos de la meditación. Primeramente, pasamos del estado de Svapna, luego Shushupti y hasta no recuerdo el otro, y hasta llegar a Samadhi, ¿no? Pero no se puede regresar de un solo golpe. Hay que seguir los pasos ahora en forma descendente, uno por uno, sin saltarse, porque entonces la mente se trastorna. Entonces, por eso dice, después de cada fase de elevación espiritual y someterse a sus limitaciones, no se puede ir más allá de lo que cada uno puede hacer, hablando en términos, digamos, de meditación.
Entonces, cada uno alcanza el nivel en el que está capacitado y hasta ahí llega. Pero los pasos en forma ascendente luego tienen que ser en forma descendente, de igual manera, uno tras otro. Inicialmente es el primer paso, luego segundo paso, tercer paso, cuarto paso, etcétera. Y después el cuarto paso pasa al tercero, luego al segundo, hasta que llega nuevamente al primer paso, a donde estaba, para volver a establecerse nuevamente con todas las sensaciones, todas las funciones del cuerpo físico, la personalidad completa, porque si no es así, entonces les digo, como se dice coloquialmente o generalmente, puede quedarse alguien en el viaje, ya no regresar. Y entonces el cuerpo físico, su cerebro físico, queda descontrolado y entonces ya no hay esa conexión normal, natural, de la mente con su cuerpo físico y entonces hay personas pues que quedan afectadas de la mente. ¿Por qué? Pues porque la mente quedó desfasada, ya no, ya no logró regresar a, a su cuerpo físico, a contactar con su cuerpo físico para dirigirlo. A su debido tiempo Isabel dio a luz y tuvo su hijo, Lucas 1:57. Estas natividades, es decir, estos nacimientos extraordinarios, son susceptibles por lo menos de 3 interpretaciones. Ya hemos discutido 2 de ellas. El proceso de cosmogénesis, es decir, que María representa también la materia cósmica, y la transición de un estado de conciencia limitado a otro estado más elevado de sabiduría intuitiva, es decir, a través de la meditación alcanzar el grado de la intuición o buddhi. La tercera interpretación es la del nacimiento histórico de un avatar escogido como vehículo al cual ha de descender, entre comillas, un aspecto de la deidad. Vamos. Juan el Bautista, como un niño maravilloso, por ejemplo, tipifica el despertar del poder de comprender los principios básicos de cualquier asunto, especialmente el de la aparición de formas en la naturaleza que estaban prediseñadas como ideas arquetípicas divinas. Cuando este poder está desarrollado, va creciendo cada vez más el dominio del yo superior sobre el inferior. Recordemos que yo superior es la mente superior y el yo inferior es la mente concreta de la que hablamos anteriormente, que es la que está relacionada regularmente con nuestras acciones cotidianas. La conciencia superior predomina y le impone al yo inferior una regla casi rígida de comportamiento ético, tal como lo hizo Isabel, la madura esposa de Zacarías. Bien, aquí vemos entonces cómo la representación de, Juan el Bautista es de que se le presenta como algo maravilloso, ¿sí? En este caso, dice aquí, tipifica el despertar del poder de comprender los principios básicos de cualquier asunto, es decir, está establecido en la conciencia búdica, en la intuición, ¿sí? Porque, como hemos comentado en algunas otras ocasiones, cuando se desarrolla este poder de la intuición, entonces se ha llegado a un estado de madurez de la mente que traspasa sus límites y la mente propiamente pasa a ser la razón pura. Por eso dice, despertar del poder de comprender los principios básicos de cualquier asunto, especialmente el de la aparición de formas en la naturaleza que estaban prediseñadas como ideas arquetípicas divinas. Veamos aquí que son ideas,
arquetípicas. Es decir, que ahora, a través de esa intuición, se puede tener el contacto con esas ideas arquetípicas y se puede comprender por qué las cosas son así ahora, en ese plano de conciencia, de tal manera que ya se tiene contacto con esas ideas que ya estaban, como dice, prediseñadas, y entonces se conoce la razón, se conoce el origen y todo. Ya no se utiliza el poder de la mente, porque ya se trascendió, sino que ahora se convierte en un conocedor de estas, de la naturaleza en general, y por supuesto que dentro de las ideas, en el plano mental, pues ahí están precisamente estas, estas ideas prediseñadas o arquetípicas. Cuando este poder está desarrollado, va creciendo cada vez más el dominio del yo superior o la mente superior sobre el inferior o mente inferior o mente concreta. La conciencia superior, es decir, la mente superior, predomina y le impone al yo inferior una regla casi rígida de comportamiento ético, tal como lo hizo Isabel, la madura esposa de Zacarías. Es decir, que en la medida que la mente va dominando, la mente superior va dominando a la mente inferior, porque recordemos que la mente superior es la que está llena de sabiduría, llena de bondad, llena de conocimiento. Pero la mente inferior, que quiere experimentar y que está aliada con los deseos, y por cierto, los deseos terrenales, los deseos egoístas, pues está experimentando. Y entonces el yo superior, mientras esto acontece con la mente inferior, pues permanece en las sombras, no puede actuar. Sin embargo, a través de las innumerables encarnaciones que se van sucediendo una tras otra, el hombre va evolucionando, va madurando a través del dolor y va comprendiendo, y entonces todo eso lo va guardando esa mente superior, que habrá de regresar una vez más en cada encarnación, y entonces con esas experiencias se va enriqueciendo y poco a poco va adquiriendo poder, y ese poder lo utiliza para dominar a esa mente inferior o yo inferior. La conciencia superior predomina y le impone al yo inferior, dice, una regla casi rígida de comportamiento ético. Es decir, que ahora ya obedece la personalidad llamada yo inferior, ya obedece a los mandatos de ese yo superior, que conoce perfectamente lo que es lo bueno y lo que no es bueno. Pero con la fortaleza que tiene ahora, que ha tomado el mando, digamos, el yo superior de las acciones del hombre físico que utiliza, que es utilizado por la mente inferior, ahora ya sus acciones del hombre físico ya no son burdas, ya no son groseras, ya no tienen que ver con el egoísmo. Poco a poco se va refinando y se va elevando por encima de esta condición tan, digamos, de pobreza espiritual. Oye, Enrique, cuando se dice ideas arquetípicas, puede haber varias ideas arquetípicas, o estas son divinas y hay otras que no son divinas. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo entiendo más como plano arquetípico. Pues si decimos ideas arquetípicas, quiere decir que se materializan ya cuando ya digamos, se manifiestan en este plano físico. No sé si me expliqué. Sí, no, a ver, lo primero, desde luego que las ideas arquetípicas están en el plano arquetípico, no pueden estar en otro lugar. Eso es lo primero. Lo segundo,
Las ideas, dice, la aparición de formas en la naturaleza que estaban prediseñadas como ideas arquetípicas. Entonces, estas formas, pues sí se manifiestan en la naturaleza en forma física, ¿no? Desde luego que podemos verlo. Por eso dice especialmente el de la aparición de formas en la naturaleza que estaban prediseñadas como ideas arquetípicas divinas. Y bueno, el plano arquetípico, digamos, puede descender al plano mental superior, y es ahí donde pueden aparecer todavía, aunque se dice que son formas, pero solamente aquellos que tienen ese poder de verlo. Por eso dice el despertar del poder de comprender los principios básicos de cualquier asunto bajo estas formas de las ideas arquetípicas, ¿sí? Para nosotros, las ideas no son algo tangible, porque así es efectivamente en la naturaleza. Las formas pueden ser colores o pueden ser otro tipo de manifestaciones, pero no necesariamente una forma tal cual, en ese plano, en el plano mental, ¿sí? Las formas físicas solamente las podemos ver en este plano físico, ¿sí? Cuando habla de naturaleza, no habla de los árboles, no habla de los ríos, de los lagos, no. Cuando habla de la naturaleza, habla del todo, de todo de todos los planos que existen en la naturaleza del, del planeta, en este caso, ¿sí? Eso es lo que yo interpreto, querido Salomón. Oye, Enrique, pero ideas arquetípicas divinas, dice. Eso me llama Ajá. la atención. Por eso, cuando, cuando el Logos y los Diancho Hans construyen el universo y construyen los planetas, por supuesto que esas ideas son transmitidas desde el Logos a través de las diferentes jerarquías eh, que van descendiendo hasta que se materializan en el plano físico. ¿Sí? Pero recuerda que eh, ahora recuerdo de allá de mis tiempos de estudiante, cuando va caminando Platón, el maestro, y su discípulo Aristóteles, y, y le dice Platón, y esta cama que veis no es sino una copia de la verdadera cama, ¿sí? Y entonces Aristóteles le dice, demuéstramelo. Y Platón guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio? Pues porque no puede verse físicamente lo que él estaba diciendo. Así también en este caso. Eh, esas, esa cama de la que se habla, pues ya existe. Todo lo que va apareciendo en estos planos o en este plano físico ya existe en el plano arquetípico. Ya está todo, ya está hecho, ya está todo diseñado, o como dice aquí, prediseñado. Y solamente el hombre lo va descubriendo, porque le llegan esas ideas que se manifiestan y se materializan. Pero ya todo está hecho, ya de hecho. Entonces, es las ideas divinas, arquetípicas divinas, pues obviamente que vienen de los planos divinos, porque es en el plano divino donde se gesta, donde se organiza todo lo que habrá de manifestarse en el plano físico. Está bien. Entonces, las ideas arquetípicas todas son divinas. Claro, por Ok. supuesto. Sí, Muy gracias, bien. Enrique. A ti, Salomón. Adelante. Gracias, Enriquito.
Es que estaba revisando que en los mismos estudios teosóficos que tenemos en otras clases, hemos estudiado esto precisamente que menciona Salomón y que tú le explicaste a Salomón. Y hay dos ideas, las estaba revisando en el glosario. Una es la ideación cósmica, que es el pensamiento eterno, y la ideación precósmica, que es la raíz de toda conciencia individual. A ese nivel es que estamos discutiendo la naturaleza. Ideación, quizás la precósmica, porque la cósmica ya implica que es el pensamiento que se vuelve activo al principio de cada nuevo ciclo de vida. Quizás la precósmica es más, vamos a decir, más sutil en el sentido de que es esa parte que es la raíz. Eso es lo que dice el glosario. Ujú. Pero sí, muy cierto todo lo que tú explicaste. Sí, sí, desde luego, pues toda la naturaleza se va estableciendo conforme se va desarrollando el proceso de manifestación, pero previamente a eso ya existe toda todo ese diseño. Cuando Fojat va, ah, digamos, haciendo que se active toda la naturaleza, ya hay un patrón establecido para que todo eso ocurra, por supuesto. ¿Sí? Entonces, es correcto lo que dices y bueno, pues son, son conocimientos que por supuesto, eso de la ideación, pues por supuesto que requiere de no de una explicación solamente pequeña, ¿no? Es toda una plática completa acerca de la ideación, ¿no? Porque tiene muchísimo que, digamos, estudiar o que analizar en esa expresión de la ideación cósmica y demás. ¿Ok? Gracias, Dianita. En Lucas 1:58 dice, oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y quería ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Le decían, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, y todos quedaron admirados. En este punto es importante recordar, dice el señor Hodgson, es importante recordar que en estas alegorías del desenvolvimiento espiritual, todos los personajes representan partes de la constitución de una persona. José representa la mente razonadora del hombre que ya ha alcanzado cierta madurez. María personifica al yo interno en su vestidura de luz, es decir, el yo interno es el alma humana ya iluminada, por eso dice en su vestidura de luz, o cuerpo causal. Voy a repetir, el cuerpo causal no es un tal cuerpo, solamente se le da un nombre a la unión de la mente superior o yo interno o yo superior con buddhi, que es la intuición, ¿sí? Que es la razón pura en este caso. Entonces, de esa unión surge lo que se denomina el cuerpo causal o vestidura de luz. Y está consciente y activo al nivel de la inteligencia abstracta, es decir,
la mente ya iluminada completamente. Y Jesús, el recién nacido, indica la nueva fase de desarrollo en la que se manifestará y desenvolverá todo lo implicado en la naturaleza crística, es decir, en este estado de conciencia, en la vestidura de luz. En el caso de Juan o de María, ella pasó del estado de la mente a alcanzar ese estado en la vestidura de luz. Digamos, llegó, se inició ahí. Pudiéramos decir que es como la tercera iniciación quizá. Y en el caso de Jesús, él ya estaba en ese estado de conciencia, por lo que dice aquí. Y por eso dice, y Jesús, el recién nacido, es decir, el que ha sido iniciado ya, indica la nueva fase de desarrollo en la que se manifestará y desenvolverá todo lo implicado en la naturaleza crística. La naturaleza crística es la naturaleza búdica de un ser humano realizado. Ya. En ese caso, donde se une la mente superior, el yo con la mente superior, no estamos hablando de Antakarana. Sí, desde luego, pero ahí se acaba, se borra el Antakarana. Sí, cuando ya se une, ya no hay Antakarana, ya nada más es uno. Así es. Pero al principio sí es Antakarana. Sí, por supuesto. Ok, gracias. A ti, Connie. Oye, Enrique, con respecto al cuerpo causal, lo que explicaste, pues sí, ok, es digamos, la relación o la unión de la mente superior con Budi, pero también todas las experiencias que hemos tenido en las diferentes encarnaciones están en el cuerpo causal. Sí, exacto. Gracias. Sí, y más adelante viene precisamente eso, pero sí, estás en lo correcto. Jesús y Juan muestran etapas diferentes de ese desenvolvimiento. Juan representa el poder de la mente abstracta y profética en actividad. Por eso ya él ya puede ver el futuro, en este caso, y el pasado, también de otras encarnaciones y demás. Juan, en este caso, por eso es un profeta, ¿sí? Porque Juan representa eso, el poder de la mente abstracta, ya completamente desarrollada. Jesús representa la compasión y la percepción intuitiva, la sabiduría encarnada y además una manifestación del verbo divino. Entonces, en el estado crístico es un estado de amor incondicional, completamente desarrollado. Y es cuando ese ser humano que alcanza ese estado se convierte, digamos, como lo dice aquí, en un Dios, en el verbo divino, en este caso. Es la representación de la voz de Dios a través de la compasión. Y cuando dice la percepción intuitiva, quiere decir la percepción razonadora que no tiene obstáculos para entender el sentido de la vida y de todo lo que existe. ¿Sí? Es propiamente la sabiduría encarnada, ¿sí? La sabiduría divina en este caso. Entonces, esto es algo glorioso, ¿no? Jesús es la gloria representada a través de estas percepciones, como son la compasión, el amor incondicional, el altruismo, la unidad. Él siente, percibe, vive la unidad, porque sabe que todos somos uno y Él es uno con todo. Entonces, por eso dice que es la manifestación del verbo divino. Eso es lo que representa Jesús. Jesús es la unidad de todo lo existente, porque Él
es la representación de la divinidad. En este caso, manifiesta a través de las acciones que realiza Jesús, no a través de su cuerpo ni de su mente, sino a través del amor, de la compasión. El hecho de haber nacido Juan antes que Jesús está estrictamente de acuerdo con el proceso evolutivo natural. El estado del intelecto ampliado e iluminado de Juan precede al de la capacidad de percepción directa e intuitiva de Jesús. Entonces, es así como se sigue el proceso. Es decir, primeramente, la mente tiene que alcanzar su máximo desarrollo e iluminarse. Es lo que se llama la mente, el manas taihasa, es decir, que alcanza esa iluminación al máximo del conocimiento, pero es la mente, todavía es la individualidad, es el alma humana que ha logrado ese estado de conciencia elevado del intelecto. Y una vez que logra eso, el intelecto que ha comprendido que el amor es su camino, entonces ya después de ahí pasa a la percepción directa e intuitiva de Jesús. Entonces ya es como se manifiesta el amor a través de Jesús y todas las cosas ya con una percepción directa. Ya no se necesita pensar, ya no se necesita razonar, porque todas las cosas aparecen como una realidad. No es necesario ya estar buscando soluciones. La solución ya está ahí, la puede percibir de forma directa ese ser humano que ha alcanzado ese estado de conciencia. Esta capacidad está siempre latente en el yo inmortal. El yo inmortal es el yo superior o la mente superior. En el yo inmortal, pero solo se expresa al llegar la hora evolutiva requerida. Una vez que se despierta la verdad, se conoce desde dentro y ya no más desde fuera. Es decir, ya no se analiza, sino que ya se convierte en la verdad. Uno es parte de esa verdad y entonces, si está uno desde dentro, entonces ya no se requieren explicaciones para uno. Para los que utilizan el intelecto, todavía se requiere de explicación, de análisis y de raciocinio, pero en el caso de quien ya tiene despierta la intuición, entonces ya la verdad se conoce desde dentro, y esa verdad es la unidad, que es la capacidad de hacernos, de percibirnos como parte de esa unidad. Es más, como la unidad misma. Sí. Enrique, mira, a este respecto, por ejemplo, un ser así al nivel crístico, pues ya no necesita meditar, ya no medita. ¿O qué pasa? Está, digamos, no, está en un estado de conciencia, digamos, de ese estado meditativo, el más elevado, digamos, como en Samadhi, por Ya. supuesto. Ajá. Ajá. Ese es su estado natural. Ahora, es decir, no necesita sentarse o ir a un lugar específico y tener la intención de meditar. No, ya esa es su condición de su estado de conciencia está en ese nivel. Sí, 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 ya. Él se está, dijéramos, ubicado ya en Samadhi. Sí, porque siente, vive, percibe la unidad como tal y Claro. se percibe él como parte de esa unidad. Él es la unidad. Exacto, sí. Gracias, Enrique. Al contrario, a ti por tu interesante intervención o importante intervención. Gracias, Connie. Así que con esto nos despedimos, nos vemos la próxima semana para continuar con el estudio del libro.